Hola, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer a Bárbara por invitarme a este espacio a hablar. Espero que me escuchen las que se salieron. Del tema que voy a hablar hoy es un tema que nos compete a todos y a todas. Y hoy estoy aquí porque quiero compartirles una experiencia por la cual yo empecé a los 14 años. A los 14 años, y pues muchos años dije, ya no vuelvo a repetir estos nombres despectivos que me denigraron por muchos años, pero los voy a hablar hoy, los voy a decir hoy, para ver el cambio que hemos logrado las trabajadoras del hogar en nuestra lucha. Cuando yo tenía 14 años, era la niña, era la muchacha, era la criada, era la sirvienta, era todo lo invisible que se veía en nuestro trabajo. Cuando yo tenía 14 años y no sabía hablar español, pero entré a trabajar en una casa donde la señora que me aceptó en su casa era tan buena que me enseñó a aspirar, que me enseñó a barrer, que me enseñó a cuidar niños. Sin embargo, me encontraba en la cocina y ella tenía una bolsita de plástico donde estaba mi plato, mis cucharas y mis vasos de plástico. Y yo cuando desayunaba, cuando comía y cenaba, yo usaba esos trastos y lo lavaba y lo guardaba ahí mismo donde estaban todos los trastos. Pasaron los años y yo había entendido que eso era discriminación. Por supuesto que yo no quería usar pues, los utensilios que la señora usaba, ¿no? Sin embargo, cuando yo aprendí la palabra discriminación, me di cuenta que eso era discriminación, era desigualdad. Y a los 17 años aprendí a conocer esta grande ciudad que para mí era un monstruo donde tenía miedo de salir a la calle. No conocer también la ciudad me implicó trabajar los domingos y ir caminando a la casa de mi tía que estaba a media hora porque si subía en un camión pues me perdía, ¿no? Y entonces afortunadamente la inquietud que yo traía era pues estudiar, seguir estudiando porque solamente terminé la primaria, era el único grado que había en mi pueblo. Y entonces vine a la ciudad y dije, quiero trabajar, quiero estudiar, quiero ser abogada. Después dije, quiero ser administradora. Y entonces, cuando yo iba a la escuela, pues no tenía la oportunidad. Y me recuerdo mucho cuando una empleadora me dijo, es que estás aquí para trabajar, no para estudiar. Y entonces eso me dio esta claridad donde trabajar en una casa no tenía la oportunidad, ¿no? Y yo dije, no puedo seguir haciendo este trabajo tan invisible, tan desvalorizado y que también las mismas mujeres que lo hacen no han reconocido su trabajo, ¿no? El trabajo del hogar, todas las mujeres lo realizamos porque ese trabajo ha recaído en nosotras y cuando hay oportunidades se contrata a alguien para que lo realizan, para que lo hagan, sin embargo, pues son discriminadas, marginadas y se olvida que ese trabajo también, las mujeres que tienen más recursos, pues no dejan de trabajar en ese trabajo. Entonces tienen doble, triple jornada de trabajo, aunque tengan una trabajadora del hogar en su casa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenía 17 años y yo llego a una iglesia donde encuentro un grupo de trabajadores y trabajadoras hablando de sus derechos y yo decía, ¿por qué yo no tengo derechos? Y le cuestioné al sacerdote que me invitó a participar en ese grupo y ¿por qué ellos hablan de sus derechos y de utilidades? Yo ni siquiera tengo un día de descanso y los domingos
tengo que trabajar porque si no, la señora no me va a contratar porque ella requiere a alguien los domingos. Y entonces el sacerdote me dijo, yo no te puedo responder eso, pero sí sé a dónde te pueden responder. Entonces yo acudo a un grupo de mujeres feministas que empezaban a organizarse para la defensa o preparar a las trabajadoras del hogar. Entonces yo llego ahí, pero me hacía falta algo, conocer los derechos laborales que yo tenía como trabajadora del hogar. Entonces paso por un diplomado sobre los derechos laborales, la Constitución, y entonces me doy cuenta que en la Ley Federal del Trabajo también las trabajadoras del hogar estábamos siendo discriminadas, porque estábamos en un apartado especial donde no teníamos los mismos derechos que cualquier persona trabajadora. Y eso me da un impulso de decir, yo ya no voy a seguir haciendo este trabajo y si lo hago, lo tengo que hacer con dignidad. Y empiezo a organizarme con mis compañeras y armamos un grupo de trabajadoras del hogar y pasa el tiempo y me encuentro en Bogotá, Colombia, en un encuentro internacional donde creamos la primera red de trabajadoras del hogar, que a partir de ahí yo empiezo a luchar por la defensa de mis derechos como trabajadora del hogar. Y entonces muchas gracias. Cuando en aquel entonces que me decían, pues la muchacha, mi muchacha, ¿no? Hoy, después de miles de años donde a nivel mundial a las trabajadoras del hogar no se les había dado el estatus de trabajadora, hoy son trabajadoras del hogar, son mujeres trabajadoras sujetas de derechos. Después de que se reforma la Ley Federal del Trabajo o se amplía la Ley Federal del Trabajo y somos incluidas las trabajadoras del hogar, pero seguíamos en ese apartado especial con derechos muy escuetos, ¿no? Donde había la empleadora solamente podían darnos seguridad social o podían atender nuestra salud siempre y cuando hubiera una institución que nos dieran ese servicio, pero no había porque tampoco teníamos seguridad social. Entonces, después de 22 años de lucha y después de más de 70 años que se reforma la Ley Federal del Trabajo, fuimos incluidas las trabajadoras y se reforma esta ley en el 2018. La Corte mandata al IMSS para que reforme también la ley del seguro social y no sigamos con seguro voluntario, ¿no? Luchamos porque la OIT incluyera o sacara una norma internacional para que nuestros países pudieran reformar nuestras leyes de manera más digna. Y entonces pasaron 9 años de lucha en México para que se ratificara el convenio 189. Recientemente, en octubre pasado, se reforma la ley del seguro social. Hoy contamos con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el Convenio 189 que pide al Estado que promueva un trabajo digno para nosotras. Después de que yo era la muchacha, la criada, la sirvienta, hoy somos mujeres trabajadoras del hogar sujetas de derechos y según la ley dice que son todas aquellas personas que realizan el trabajo del hogar de manera remunerada, siempre y cuando firmando un contrato. Hoy las trabajadoras del hogar, 2.3 millones, estamos muy lejos de contar con un trabajo digno, porque no contamos con contrato de trabajo, no hay un salario justo para este trabajo tan importante y que muchas veces, seguramente muchas de las que están aquí, gracias a una trabajadora del hogar, pueden estar sin preocupación aquí, ¿no? Entonces, también aunado a ello, no es suficiente a que no cuenten con seguridad social, un salario digno y un trato justo.
también en este trabajo vivimos discriminación, racismo y clasismo, en el cual pues esto también ha hecho que muchas de las personas, mujeres que nos contratan, tienen un poder enorme sobre nosotras, las mujeres también, y eso hace que nosotras seamos vulnerables, pero por esas condiciones de las otras personas hacia nosotras, porque pues ninguna de nosotras somos vulnerables, ¿sí o no? Nadie de las personas somos vulnerables. Somos vulnerables por las condiciones en que muchas veces vivimos, ¿no? Así que, pues creo que es muy importante y también estoy aquí para hacerles una invitación. Pedimos a que ustedes nos ayuden con otras personas a que empiecen a revalorizar el trabajo del hogar, firmando contrato por escrito, que también se reconozca este trabajo con un salario justo. Sabemos que este salario que hoy contamos y ha sido muy polémico, que nosotras hemos creado un tabulador de salarios donde proponemos que nuestro trabajo por 8 horas vale 400 pesos al día. Y entonces hay muchísima gente que nos han dicho, pero si ustedes ganan más que nosotros que somos profesionales, pero si ustedes no han estudiado, pero sí. Entonces hay miles de peros, pero también les invito a que luchemos cada quien por nuestros derechos. Porque si no luchamos por nuestros derechos y estamos enojados porque los otros o las otras avanzaron, es porque pues también no estamos valorizando también nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces, hoy que se ha reformado la ley en nuestro país, invitamos a que ustedes también lo conozcan. Y esto pasa porque hay mucho desconocimiento de que ya hay una ley para nosotras. Ya hay un salario para nosotras y ya hay seguridad social obligatoria para nosotras y que en México ninguna contrate una trabajadora violentando sus derechos, ¿no? Nosotras hemos creado herramientas para que las trabajadoras del hogar también aprendan a negociar, aprendan a defender y aprendan también a llevar una relación laboral basada en derechos y en obligaciones. Contamos con una aplicación que se llama Dignas, en el que proporcionamos información a las empleadoras y a las trabajadoras a los cálculos de sus prestaciones. Que nadie engañe a nadie. Cuando va usted a despedir a alguien, calcule su liquidación. La trabajadora se quiere ir voluntariamente, que calcule su finiquito. Que le toca vacaciones, cuántos días de vacaciones y qué le corresponde, ¿no? De prima vacacional y el aguinaldo que le toca cada año a su trabajadora. Entonces, para nosotras es muy importante ir creando estas herramientas porque el Estado, al no haber atendido a este sector, no tiene estrategias de implementación de estos derechos que ha regulado para nosotras y por eso seguimos las trabajadoras del hogar sin derechos aún habiendo estas leyes, ¿no? Entonces, solamente para terminar, vamos a empezar a profesionalizar este trabajo, donde las trabajadoras del hogar tampoco han tenido escuela para poder realizar este trabajo, porque para este trabajo las mujeres se han valido de su experiencia. Y entonces, no es que yo diga no se les puede exigir, sino también ellas han hecho este trabajo, son maestras de su propia experiencia y por ello también es tan valioso el trabajo que realizan para que a ellas tampoco se le recrimine porque no saben o por X cosas, porque nadie le enseñó, ¿no? Y en el trabajo o en los hogares muchas veces o no les pagan bien porque no saben esto, no saben aquello, pues ha sido su experiencia. Ahora la certificación de las trabajadoras cuesta mucho dinero, entonces no podemos certificarnos porque pues por el salario que se gana no se va a poder lograr. Por eso CASE, el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, ha creado una casa que se llama Casa AIDA, donde
pretendemos capacitar a las trabajadoras de manera profesional en las técnicas que han pedido las empleadoras. Contaremos con una cooperativa donde vamos a colocar a las trabajadoras desde esa perspectiva, ¿no? Donde también hemos hecho alianza en muchas ocasiones con las personas empleadoras. Entonces, no podemos ser rivales viviendo bajo un mismo techo. Tenemos que solidarizarnos para que también salgamos adelante. Si una empleadora sale adelante es gracias a su trabajadora. Si una trabajadora sale adelante es que gracias a la persona que le dio el trabajo, pero no por ello podemos discriminar o podemos decir que podemos dar las gracias que tenemos el trabajo, porque muchas han hecho eso. Gracias a mí comes, gracias a mí tienes trabajo. Y no es así, ¿no? Creo que tenemos que solidarizarnos entre las mujeres para salir adelante. Y por eso es que nosotras, las trabajadoras del hogar, estamos decididas y hemos decidido a seguir la lucha para que estas leyes se implementen y tengamos un trabajo profesional y un trabajo digno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.